Inicio expresando que acompaño el proyecto de acuerdo en sus términos y la distribución de curules y escaños de 200 diputaciones y 32 senadurías por partido político, toda vez que cumple con lo establecido en la Constitución, las leyes y el acuerdo del Consejo General 645 de diciembre del 2023, porque se aplica la fórmula de asignación de curules y escaños por partido político en lo individual. Considera solo aquellos partidos que obtuvieron el 3% de la votación. En lo individual, ningún partido político tiene más de 300 diputaciones por ambos principios y ni excede el 8% de la votación nacional emitida. Se verificó la afiliación efectiva en cada candidatura que fue postulada por coalición, acorde al criterio adoptado por este instituto en el 2021. En nuestro país tenemos desde 1996 un sistema electoral mixto, predominantemente mayoritario. La 66 legislatura del Congreso de la Unión se integrará por 300 diputaciones y 64 senadurías por el principio de mayoría relativa, 32 senadurías por el principio de primera minoría y hoy asignaremos 200 diputaciones y 32 senadurías por el principio de representación proporcional. Tenemos un sistema electoral en que la asignación de diputaciones de representación proporcional es conforme a la fórmula de resto mayor y cociente natural. Contamos con un mecanismo de regulación para su integración y ahí está la sobrerepresentación y el límite del 8% de la votación nacional emitida que se aplican por partido político en lo individual. De 1997 a 2021 hemos celebrado 9 elecciones federales, resultando 9 legislaturas electas. Tuvimos 3 reformas constitucionales en 1996, 2007 y 2014 y una legal en el 2003. Y se ha mantenido la misma regla de aplicar a los partidos políticos en lo individual la sobrerepresentación. Sin dejar de mencionar que desde entonces existe la figura de coalición. Desde hace 17 años, la ciudadanía está familiarizada con boletas electorales en donde los emblemas de los partidos que van en coalición aparecen por separado. La ciudadanía es consciente que con su voto elige diputaciones y senadurías de mayoría relativa y a su vez elige la lista de representación proporcional del partido político al que le deposita su confianza. La ciudadanía conoce el poder de su voto y las reglas electorales. En 10 elecciones federales ha decidido por 3 alternancias del Poder Ejecutivo, 2 extensiones de mandato del partido en el gobierno, mayoría simple en la integración del Congreso de la Unión y pluralismo político en el constante acceso a las minorías. Este 2 de junio del 2024, poco más de 60 millones de mexicanas y mexicanos acudimos a las urnas. Demostramos con madurez que la vía electoral es el camino pacífico y único para acceder a la representación y al ejercicio del gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, una treintena de actores políticos que desde 1996 y hasta el día de hoy, ya sea como líderes de bancada o integrantes de fracciones parlamentarias, dirigentes partidistas, titulares de gobernaturas, presidentes de la República, nunca creyeron necesario modificar constitucional o legalmente lo que ahora promueven. Pretender delegar esa omisión a este instituto, exigiendo que modifiquemos una regla que nunca antes había sido cuestionada. La inexistente sobrerepresentación por coalición que ahora se exige fue evidente a partir de la elección del 2012, continuó en la elección del 2015 y siguió en el 2021. En el 2012, el PRI y el Partido Verde obtuvieron como aliados poco más del 40% de la votación. Nadie exigió aplicar la regla que hoy se exige y resulta innegable que se beneficiaron. A pesar de esa evidencia, ningún partido político con representación en el Congreso, personas especialistas y analistas políticos, exintegrantes de este Consejo General, advirtieron lo que hoy les preocupa y ocupa. El PAN, en el 2014 y 2015 promovió medios de impugnación para que los partidos políticos tuvieran derecho a postular
militantes de otros partidos políticos, siempre y cuando fueran en coalición, es la jurisprudencia del 2015, como una clara estrategia política electoral para obtener más triunfos. Con las experiencias electorales del 2012 y 2015, los partidos políticos que hoy nos piden interpretar la sobrerepresentación por coalición tuvieron la posibilidad en la legislatura 62 de reformar la Constitución o la ley y no lo hicieron. Aplicar una regla de sobrerepresentación de coaliciones electorales sería prejuzgar sobre el actuar individual de cada diputado y diputada al seno del Congreso. La conformación de coaliciones solo tiene efectos electorales, pues estas terminan el día de la jornada electoral y lo saben. De acuerdo con la Constitución y las leyes orgánicas del Congreso de la Unión, cada bancada o fracción parlamentaria se conforma por un solo partido político. No existe norma jurídica alguna que obligue a partidos políticos que postularon candidaturas de forma conjunta a actuar en el Congreso como aliados parlamentarios. Las únicas alianzas no electorales son los gobiernos de coalición, mismo que se conforman mediante un convenio celebrado entre la Presidencia de la República y los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión. Estos gobiernos de coalición se aprobaron en la reforma electoral del 2014, basado en la lógica de resultados electorales de tercios que los partidos impulsores promovieron con la idea de compartir el gobierno federal. Hemos recibido, escuchado, leído, analizado y estudiado los argumentos formulados por las diversas fuerzas políticas que conforman parte de este Consejo General, de personas académicas, analistas y especialistas de la política mexicana, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Conforme a una visión de Estado y bajo el esquema constitucional de responsabilidades, atribuciones y facultades, por coherencia jurídica y congruencia política, no podemos cambiar la interpretación jurídica de la asignación de los cargos electos sin dañar la confianza de la ciudadanía expresada en las elecciones ante la sociedad y ante este órgano electoral. Debemos dejar claro que quienes formamos parte de este Consejo General no somos un cuarto poder, no tenemos facultad para distribuir curules y escaños con interpretaciones a modo. Pretender que 11 personas integrantes de una autoridad administrativa electoral podemos cambiar las reglas de sobrerepresentación dadas por el Pacto Federal implicaría investirnos de una soberanía que no detentamos, que no nos fue conferida ni delegada por el pueblo y que no está reconocida por la Constitución política de los estados mexicanos. Sí, estamos en un parteaguas histórico. En la construcción de esta historia debemos tener muy claro que nuestra decisión quedará registrada ante la ciudadanía mexicana, una ciudadanía cada vez más informada. Y por lo anterior, reitero, votaré a favor del proyecto en sus términos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.